Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Hermanos, conocidos, amigos que se encuentran en los medios de comunicación de la Iglesia de Cristo de Cuba. En esta noche, entonces, vamos a hablar sobre el mensaje a la iglesia en Pérgamo, ¿sí? Anteriormente, los otros martes, de parte mía, conmigo ya han estudiado el mensaje a la iglesia en Éfeso, el mensaje a la iglesia Esmirna. Entonces ahora lo vamos a introducir el mensaje a la iglesia, ¿de dónde? De Pérgamo. Que nos podemos ubicar en nuestras Biblias, ahí en segunda de Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 12 al versículo 17. Ok, entonces, como dije anteriormente, hemos visto, estudiado la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la cual nos introducimos en un contexto histórico que se olvidó. Si nos recordamos de la primera iglesia de Éfeso, hay un detalle que nos acordamos de ella. El primer detalle es que se olvidó de su primer amor. Es el primer detalle que nos acordamos inmediatamente cuando leemos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ahora, de Esmirna, ¿cuál es el otro detalle que se muestra claramente o que se detalla, que podemos ver con más claridad? Es el mensaje de una iglesia pobre económicamente, pero era rica delante de los ojos de Dios, porque guardaba su fidelidad. Era una iglesia que, a pesar de que los hermanos estaban pasando por diferentes situaciones, tanto religiosas, tanto económicas, tanto políticas, ellos permanecían firmes con Cristo hasta la muerte, ¿sí? Entonces, la iglesia de hoy, vamos a mirar algo rápidamente, ¿sí? Vamos a mirar algo en la diapositiva. Ustedes ya pueden ver que hay un resumen de la carta, de diferentes contextos que nos vamos a introducir en esta noche. Entonces, la iglesia del testigo fiel. Interesante título, donde el mismo Jesús se le llama ahí en Apocalipsis 1:5. Vamos a leer rápidamente. A Jesús también se le llama el testigo fiel, dice el texto bíblico. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Claro que sí, definitivamente Jesucristo es el testigo fiel, porque Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz, hasta allá llegó nuestro Señor, fue obediente, ¿sí? Entonces, ¿quién más obediente? ¿Quién más como testigo fiel que nuestro Señor Jesucristo? Pero aquí lo interesante en esta carta es que también hay otro testigo fiel en el versículo 13 del capítulo 2. Vamos a leerlo. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y donde moras, donde está el trono de ¿quién? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora ¿quién? Satanás. Entonces, ¿quién es este personaje llamado Antipas? Debe de ser alguien muy importante para que el mismo Jesucristo le llame como testigo fiel. Este se cree, según los libros, según la patrística, según los libros de la historia, se cree que es un mártir de la iglesia, ¿sí?, que imitó la fidelidad de Jesucristo
hasta la muerte, que la imitó, ¿sí? ¿Y cómo fue su muerte? ¿Qué cuentan los libros de historia? Dice la tradición cristiana que fue ejecutado dentro de un toro de bronce, al rojo vivo, durante el reinado de Domiciano. La costumbre que se tenía desde los tiempos de Israel era que Baal también era representado en un toro de bronce. Hace poco el Vaticano sacó uno de estos toros de la vida real que se encontraron en la zona del Medio Oriente. Hace poco lo sacó, no sé si alguien lo pudieron ver. Estaba en un museo de Roma, el toro de Baal, y él tenía una cubierta que se abría en el estómago y ahí tiraban los niños, en este caso los primogénitos, porque existía esa costumbre de quemar los hijos vivos, tanto de las naciones como de Israel cuando cayó en ese tipo de idolatría. Pero a este Antipas lo arrojaron a este toro de bronce, el cual fue consumido en el fuego. Esa fue la forma como este mártir cristiano termina sus días. ¿En tiempo de quién? En el reinado de Domiciano. Vamos aquí a introducirnos un poco en el contexto de Domiciano. ¿Quién fue Domiciano? Entonces fue el emperador romano de ese entonces, que fue en el año 95-96 después de Cristo aproximadamente, en el momento que se escribe la carta de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan se encontraba en qué lugar? En la isla de Patmos. Esto está ahí en el capítulo 1 del versículo 10-11 del primer capítulo de Apocalipsis. Entonces, su nombre completo, estamos hablando de Domiciano, porque quizás ustedes nos escuchan a nosotros que decimos el emperador Domiciano, pero no conocemos mucho de la historia de este emperador. Vamos a mirar algo de él. Entonces, su nombre completo es Tito Flavio Domiciano. Lo pueden copiar ahí, los que tienen un cuaderno, un lápiz a la mano, ¿cierto? Este nació en el año 51 después de Cristo. Interesante. En Roma, y murió asesinado en una conspiración que reinó desde el 81 después de Cristo hasta el 96 después de Cristo. O sea, él tomó el reinado, él tomó el imperio desde el año 81 al 96 de Cristo, que se cree que es en el momento que se escribe la carta de Apocalipsis. Según los historiadores, se cree que se escribe en el año 95-96 después de Cristo. Se encontraba Juan en ¿dónde? En la isla de Patmos, dice él, en el día del Señor. Kuriakos, Emena Kuriakos en el griego. Y eso es muy importante porque por primera vez al domingo se le llama Kuriakos, día del Señor, según el griego. ¿Sí? Antes se le llamaba el día del Señor, era Shabbat. Pero aquí en Apocalipsis, ya para este tiempo histórico, aquí en Apocalipsis ya Juan, como buen judío, ahora va a ser un cambio. Ya le llaman al día del Señor, el domingo, le llaman ¿cómo? El día del Señor, Kuriakos Emena. Esto es un dato histórico para que ustedes lo copien. Antes de esto, bíblicamente no se encuentran ese tipo de registros. Entonces, continuando, hermanos, con la historia de quién? De Domiciano. Entonces, pues asesinado en una conspiración. Él hace parte de la dinastía Flaviana. Su padre fue Vespasiano y fue el fundador de la dinastía Flavia. Tito, el emperador, era el hijo mayor de Vespasiano. Y ustedes recuerdan que Tito, en el año 70 después de Cristo, ¿qué hizo él? Sitió a Jerusalén, ¿sí? Y tomó la ciudad, la cual fue destruida. Cuando nosotros, los historiadores, decimos, en el año 70 después de Cristo, se destruye el templo de Jerusalén, ¿fue en manos de quién? De Tito, ¿qué? El hijo mayor de Vespasiano. Y todos estos hacían parte de la dinastía Flaviana, que fueron más o menos 4 reyes que hubieron desde los años 50 después de Cristo y operaron hasta la era de Domiciano. Entonces, Tito era el hijo mayor de Vespasiano en el año 70 después de Cristo. Tito sitió Jerusalén en el año 70, ¿sí?
tomó la ciudad y la cual fue destruida. Ok. Ahora, ¿qué pasaba? Que los cristianos eran perseguidos en el primer siglo. ¿Qué pasaba con los judíos que eran perseguidos después, bueno, y anteriormente también, en el primer siglo? ¿Por qué? Resulta, mis amados, que los judíos hicieron diferentes revueltas en esos tiempos históricos del primer siglo, diferentes rebeliones en contra del sistema, en contra de la política, en contra inclusive de las religiones vendidas de ese entonces. Y ellos se negaban a pagar los impuestos a la autoridad romana. ¿Qué pasaría si usted y yo, como cristianos, si fuéramos bien ortodoxos, porque los hay también, dijéramos, nada que ver con el César, nada que ver con la política, entonces no vamos a pagar servicio ni impuestos? ¿Qué pasaría con usted? Posiblemente hubiese problemas. ¿Con quiénes? Legales, ¿cierto? Lo sacan de la casa, pero usted no se quiere dejar sacar de la casa. Entonces, los hermanos del primer siglo, estamos hablando que ellos se oponieron al sistema, ¿sí? Entonces, los judíos también, los romanos al principio veían de ellos, judíos y cristianos decían, hacen parte de la misma colada. Entonces los trataban por igual. Pero después de la destrucción del 70, después de Cristo, el templo, ahí hubo una fractura entre los judíos y los cristianos creyentes. Porque los judíos de ese entonces, al quedar sin templo en Jerusalén, les tocó tomar la decisión qué va a ser de nuestra nueva religión. Bueno, tomaron varias decisiones, dentro de las cuales está que los gentiles ya no podían asistir a las sinagogas. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Entonces, desde ahí en adelante, los judíos por un lado, ¿quiénes? Los cristianos que no podían ya, como hacía Pablo constantemente, que cuando llegaba a una ciudad, primeramente visitaba ¿qué? Las sinagogas. Ya eso ya no se podía hacer, ya no era permitido. Entonces, sí, los judíos eran perseguidos por el emperador. Los emperadores querían que se confesaran juramentos, y en esos juramentos, tanto judíos como cristianos no los hacían. En los juramentos que eran al César, a los dioses del Imperio Romano, los cristianos decían, Jesús es el Señor. Y ellos escuchaban. Al escuchar eso, entonces decían, bueno, los cristianos no quieren al César, los cristianos son enemigos del César, ¿qué vamos a hacer con los cristianos? Y se escuchaban a los judíos, los judíos que decían, Yahweh es el Señor, el Dios de Israel es el Señor. Entonces, los imperios comenzaron a ver de que eran enemigos realmente, de que no se iban a someter legalmente a ellos, entonces les tocaba y les tocó hacer algo, ¿cierto? Y ese algo es perseguirlos, acabar con ellos a toda costa. Entonces los cristianos también se negaban al sacrificio de los dioses romanos y también a las fiestas paganas y a los cultos imperiales. Dentro de los cultos de la Roma imperial hay uno muy conocido que son las Saturnalias, las fiestas de Saturno en diciembre, que inician el 21 de diciembre en el solsticio de invierno y terminan el 25 del nacimiento del sol. Algo que después de 300 años, eso lo relacionaron los romanos con el nacimiento de Jesucristo. Y llama sincretismo. Unieron una cosa con otra cosa, pero creemos lo mismo. Por eso Jesús en los cuadros romanos de los artistas de la Roma imperial dibujaban a Jesucristo con un sol en la parte de atrás, en su cabeza. Era porque ellos unieron dos tradiciones, la romana, que ellos creían en el dios sol, el nacimiento del dios sol, el 24-25 de diciembre, ¿con quién? Con Jesús. Ellos veían, los romanos veían a Jesús como el dios sol. Entonces, muchos también malinterpretaban el cristianismo y decían maliciosamente
que odiaban a la humanidad por no participar de estas fiestas. Ellos decían, los cristianos son un problema. Ellos no quieren participar en lo que nosotros hacemos como imperio, no quieren pagar impuestos, no quieren ir a las fiestas del imperio, ¿cierto? Otros decían, los cristianos practican canibalismo, porque ellos escuchaban de la Santa Cena del Señor, y en la Santa Cena nosotros comemos ¿qué? El pan sin levadura, que representa el cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, y la sangre representada ¿en qué? En el vino. Pero ellos no entendían eso, entonces escuchaban, uy, son caníbales. Entonces eso se comenzó a regar en el imperio y decían todo esto de los cristianos. Entonces decían, ellos son una amenaza al orden público de la ciudad. Entonces Roma creía que el orden venía de sus dioses. Era lo que ellos creían. Y el no adorar a sus dioses era blasfemia y traería mala suerte a cada uno de estos lugares donde vivían cristianos y donde vivían ¿quiénes? Judíos. Entonces, este es el contexto de la carta de la persecución a las 7 iglesias de Apocalipsis. No solamente a la iglesia de Pérgamo que fue perseguida, sino Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia. Todas estas iglesias fueron perseguidas. ¿Por qué motivos? Ya les estoy diciendo los motivos por cuales fueron perseguidas. Entonces, continuando mis hermanos, ahora en Pérgamo, ¿sí? Volviendo a Pérgamo, en la ciudad se encontraba un altar al dios romano Zeus, el cual era el más grande de Asia Menor, del mundo antiguo, ¿sí? ¿Ustedes alcanzan a ver ahí? En esta no se ve. En la otra diapositiva está un poco más claro. Esperen, yo se la muestro. Vean, ahí está, Zeus, ¿sí? Ese altar, esa estatua en esta ciudad era la más grande que había en todo Asia Menor, ¿sí? Aparte, Pérgamo también era la capital de las 7 iglesias donde el emperador tenía su oficina. De allí para el resto de Asia Menor. Entonces allí se ofrecían sacrificios a Zeus, actos de idolatría, y había un templo también dedicado al emperador romano. O sea, aparte de esto, ya les dije, allí era donde vivía el emperador romano de esa zona. Y le ofrecían incienso y le ofrecían también todo tipo de oraciones. Entonces, también ahí en Apocalipsis 12:9 vamos a leer. En Apocalipsis 12:9, vamos rápidamente, mis amados, los que tienen ahí la Biblia en la mano, vamos a mirar algo de Satanás. Dice la palabra, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama como Diablo y Satanás, Diablos en latín, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, características para tener en cuenta. Se está diciendo aquí en la carta, mis amados, que allí en Pérgamo se encontraba el trono ¿de quién? De Satanás. Hay que mirarlo de diferentes perspectivas. Satanás, acabamos de leer ahí en Apocalipsis 12:9, que está relacionado con la serpiente. Literalmente, la serpiente antigua. Y en esta ciudad también existía el templo de Asclepio. Ustedes ven ahí en la diapositiva, alcanzan a ver una vara de bronce con una serpiente enredada, ¿cierto? Ese es el dios Asclepio, ¿sí? Dios griego de la medicina. Para los que les gusta la medicina, o para los que han visto las ambulancias, tienen ese tipo de sellos en cada uno de estos. Su símbolo era la serpiente. Y para ellos, ¿qué representaba la serpiente? Y allí proviene la vara de Asclepio, una vara de madera con una serpiente enroscada. En el mundo antiguo, la serpiente era lo que ellos creían. Era interpretada como la renovación, la vida, la sanación y la sabiduría.
representada en la serpiente del Génesis, del huerto del Edén. O sea que la serpiente del huerto del Edén tenía que, según ellos, sabiduría. En el griego es conocimiento, gnosis. O sea que la serpiente tiene un método, tiene una forma de interpretar. Y ese conocimiento de la serpiente se le puede llamar gnosis. Para los que nos hemos introducido bastante en este tema, es directamente el conocimiento del satánico o luciferino, ¿sí? Y fue tanto que engañó a Eva y de Eva toda la humanidad. Entonces, continuando, mis amados, en este templo inclusive habían serpientes, en el templo de Asclepio, porque había también en este lugar, en esta ciudad, se encontraba el templo de este dios Asclepio, ¿sí? Y el cual los griegos llevaban serpientes no venenosas, y los que iban a este lugar encontraban en el piso ese tipo de serpientes, pero iban a la adoración del dios Asclepio. Entonces, otros contextos para entender este mensaje, también ahí en la carta de Apocalipsis, son dos cosas. Primero, la doctrina de Balaam, ahí está en el versículo 14, y la doctrina de los Nicolaitas en el versículo 15. Vamos a leer ahí rápidamente, mis amados. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo, dice el Señor, aborrezco. Entonces, en esta iglesia de Pérgamo, mire qué cosas tan delicadas estaban pasando. No solo tenían el trono de Satanás en la ciudad, ¿cierto?, sino que también tenían la doctrina, eso es más delicado todavía, porque a la final el trono de Satanás está fuera de la ciudad, ¿cierto? Pero la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas se encontraba dentro de la iglesia. Eso sí es delicado. Eso sí es más delicado todavía. Sabemos que el mal está afuera, pero cuando el mal opera desde adentro de la iglesia, se pone más delicada la situación. Entonces, mis amados, sí, otros contextos para entender de la carta, como acabé yo de decir. Vamos a mirar algo muy rápido porque es muy similar, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Mirando un contexto rápido de Nicolás, los que han leído Hechos de los Apóstoles, ¿sí?, en el capítulo 6 se están escogiendo los 7 diáconos para poder ayudar ¿a quién? A las viudas que necesitan ser ayudadas en los comedores. De los apóstoles buscan 7 diáconos que tuviesen buen testimonio y el Espíritu de Dios, dentro de los cuales hay un nombre, dentro de los cuales está el nombre de Nicolás. Según los historiadores, según la historia bíblica y según la patrística, dicen que este Nicolás en el camino se torció, cogió doctrinas de demonios, en este caso la gnosis, ¿sí?, comenzó a mezclar el cristianismo con otras ideas de otras naciones, y entonces se retiró, y de él nace un grupo que se llama los Nicolaitas, ¿sí? Entonces, mis amados, Balaam, volviendo a Balaam, volviendo al Antiguo Testamento, eso lo encuentra rápidamente, no vamos a leer porque no hay tiempo. Ahí en Números capítulo 25, 26, capítulo 31, se encuentra la historia de Balaam, que era un adivino y un falso profeta, ¿sí? Entonces, y Balac, que era un rey, lo contrató para que maldijera a Israel. Entonces, en Pérgamo había algo semejante, algo parecido. Habían infiltrados, ¿sí?, infiltrados en la iglesia, que llevaban al pueblo de Dios o a los creyentes
a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a la fornicación. Esto se encuentra ahí terminando el versículo 14. Y también ellos enseñaban en la iglesia cómo a casarse con mujeres de otras naciones, que no había problema para los israelitas, ¿sí? Y ustedes saben muy bien que el pecado de Salomón fue ese. Y ustedes saben muy bien que cuando los reyes de Israel se mezclaron con otras naciones, cayeron en la idolatría y terminaron adorando a los otros dioses de las otras naciones. Entonces, posiblemente en esta iglesia de Pérgamo habían judíos creyentes, israelitas de nacimiento, ¿cierto? Y seguramente de ellos seguían su costumbre kosher, su comida kosher, que ellos tienen su comida especial. Pero había alguien, quizás de ellos infiltrado, que quería llevar a esos judíos creyentes a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Un ejemplo rápido. Hoy en día también se puede dar eso, si usted no sabía, dentro del contexto de nosotros en el siglo XX. Yo creo que lo he explicado en varias ocasiones. Si usted entra a un restaurante chino, ellos tienen unos dioses especiales en su cocina, ¿sí? Si usted entra a un restaurante hindú, también en la cocina tienen unos altares. Lo digo porque yo, antes de ser cristiano, yo pasé por todo eso. Yo estuve 2 años en el hinduismo, estaba mirando a ver cómo era eso. Hare Krishna, Hare Rama, Ramadana. Yo estuve en esos 2 años. Y yo veía que tenían los altares en la cocina. Y ellos antes claro, porque tienen salones comunales donde venden comida vegetariana. Y la gente inocente, wow, especial, espectacular esa comida vegetariana, buena. Trabajan muy bien la comida vegetariana, pero usted no sabe qué hacen en la cocina. En la cocina, cuando ellos terminan, tienen unos altares especiales y le colocan un poquito de comida en el platico de Shiva y en el platico no sé, de la diosa de la muerte, Kali, de ellos. Ellos tienen más de 3.000 dioses. Si hay... Entonces, ellos pueden ofrecer esa comida a sus dioses, salen y se las colocan en la mesa. ¿Quiénes? A las personas. Y si usted y yo oramos, porque la Biblia dice, está bien, pero hay que orar, hay que bendecir los alimentos. En la oración del justo, digamos que esa maldición cae. Pero si usted no ora y vas para adentro como un animalito, pueden pasar muchas cosas. Entonces, ese tipo de cosas también se veían, ¿cierto? Pero eran, en el contexto del primer siglo, eran obligados los cristianos o los judíos a ir a estas fiestas paganas de los romanos. Y en esas fiestas estaban los altares literales. Les colocaban la comida y había orgías, había trago, había de todos regalos. Y los cristianos se tenían que someter a eso. La iglesia primitiva, mis amados, no fue sometida a eso. Prefirieron la muerte, prefirieron la caldera, prefirieron las cárceles, la hoguera, antes de caer en este tipo de situaciones. ¿Qué haría usted si en este tiempo un gobierno político, porque Roma era un poder político, hoy día la política sigue mandando? Si un gobierno político lo quiere someter al pueblo cristiano a ese tipo de situaciones, ¿usted qué haría como cristiano? ¿Haría lo que hicieron los cristianos del primer siglo o no? ¿O haría lo que le dijeran entonces? ¿Sí? Tremendo. Hoy escuché un artículo, estaba viendo un artículo de Donald Trump, es muy directo, ¿sabe que él es una persona muy directa, me gusta eso de él, y él decía, el pueblo cristiano no le gusta meterse en política, pero ¿qué haría si la política quiere someter al pueblo cristiano, así como se hizo en el primer siglo? ¿Qué harían los cristianos? Pues tienen que tomar una decisión, dejarse someter o no dejarse someter. Y si no se quiere dejar someter, pues están las cárceles, está la persecución, lo que pasó en el primer siglo. Hermanos, entiendan que los primeros cristianos no se sometieron al imperio. Ellos todo lo relacionaban con la Biblia, con los valores bíblicos.
Y si no cuadraban los valores bíblicos a lo que el emperador romano quería hacer con ellos, no se sometían. Yo creo que hoy en día muchos cristianos no han entendido eso. Y posiblemente muchos prefieren ser sometidos, cambiar sus posiciones bíblicas por la vida, que tienen miedo a la muerte. Entonces, como no pudo del diablo desde afuera acabar con la iglesia, entonces ahora el diablo iba a estar dentro de la iglesia por medio de ese tipo de instituciones gnósticas, de conocimientos de Balaam y de los Nicolaitas. Ok, entonces ellos ¿qué intentaron hacer dentro de la iglesia? Por este tipo de conocimiento de gnosis. ¿Qué es la gnosis? La palabra gnosis es conocimiento, ¿cierto? Pero un conocimiento de sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Perdónenme las palabras tan técnicas, pero no hay otra palabra para decir esos términos. El sincretismo es la unión de todas las religiones en una sola, donde cogen lo que les conviene del cristianismo, cogen lo que les conviene del hinduismo, cogen lo que les conviene inclusive de la chamanería, cogen lo que les conviene de la adivinación, de la brujería, del hinduismo, del conocimiento del Tao, del conocimiento chino. Es un sincretismo religioso. Esa es la Roma imperial. Entonces la Roma, en los tiempos históricos del año 300 en adelante, comenzó a meter todo ese tipo de cosas dentro de sus doctrinas. Hoy en día la iglesia romana es eso, es una iglesia de sincretismo puro. ¿Sí me entienden, mis amados? Entonces, por este tipo de conocimiento de gnosis, a lo oculto, a lo revelado, que solamente Dios le revela a un grupo pequeño de creyentes, eso era una estrategia que los gnósticos utilizaban para llamar la atención. Es que Dios nos revela a nosotros, pero a los demás no. Solamente somos los escogidos, los iluminados, los maestros ascendidos. Ese tipo de idioma se nota hoy en día mucho en lo que se llama la nueva era. ¿Sí? La nueva era toca estas palabras. Nosotros somos los iluminados. Y en cada era que viene para la tierra viene un ser iluminado, un maestro ascendido a enseñarnos el camino hacia la luz. Pero resulta que esos conocimientos esotéricos y gnósticos los llevan al yo, al ego del yo, de que el ser humano es un Dios en minúscula, o como decía Cash Luna, un diosecito de potencia, cada ser humano. Entonces yo puedo tomar la decisión, y muchas decisiones, y nadie me puede decir nada, porque yo soy un Dios en potencia y necesito tomar ese tipo de decisiones. Dentro de esto hay un lema satánico, luciferista, utilizado por ellos, que se llama haz lo que quieras. Este es el lema de Aleister Crowley, ¿sí? Que fue uno de los peores satánicos del siglo XX. Haz lo que quieras. Dentro de la gnosis usted puede hacer lo que quiera. No hay leyes. Las leyes nos limitan. Y como las leyes limitan, entonces somos seres libres. Podemos hacer lo que queramos. Todo en esta vida es ¿qué? Es placer. No nos podemos negar al placer de la carne. No nos podemos negar al placer de fornicar, al placer de adulterar. Qué locura, ¿cierto? Entonces, ese tipo de conocimientos se fueron infiltrando en la iglesia poco a poco. Eso es un proceso, mis amados. Y los apóstoles, en el primer siglo, colocaron el grito en el cielo. Uno de ellos, pero esta carta la escribe Juan el apóstol. Ellos conocían muy bien, porque en la primera, segunda y tercera carta de Juan, él habla de los anticristos en el capítulo 2 de primera de Juan. Los anticristos eran ¿quiénes? Eran estos, eran los anticristos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decían querer y amar a Dios, querer amar a Jesucristo, pero con sus hechos hacían ¿qué? Todo lo contrario. ¿Sí? Anticristos. ¿Será que hoy en día hay muchos anticristos?
que con sus hechos niegan a Jesucristo, si Jesucristo es anclado con el tema de la santidad. Hermanos, en este tiempo en las iglesias se está predicando otro tipo de santidad. Haz lo que quieras. Todo es que es valedero. Es que nadie puede juzgar. Ojo pues, porque ese tipo de idioma se está entrando a las iglesias. Nadie puede juzgar. Todos somos pecadores. Gnosis dentro de la iglesia. Hoy todavía se está viendo mucho ese tipo de prácticas, mis hermanos. Ahora, los gnósticos también tenían al Dios del Antiguo Testamento como un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesucristo, es un Dios de amor, de misericordia, de piedad. Pero el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, es un Dios castigador, es un Dios que se llena de ira, es un Dios celoso. No, ese Dios no nos gusta, decían los gnósticos. Y uno de los primeros que comenzó a trabajar en esta doctrina y que hizo el primer concilio ecuménico, entre comillas, fue un personaje que uno se llamaba Cerinto y el otro se llamaba Marción. Esto fue en el siglo I, a mediados del 1 y el 2, siglo I, siglo II, en el año 150. Y esto hizo correr a los padres de la iglesia a hacer el canon rápido, porque se les estaba adelantando, eran los herejes a hacer un canon, y el canon sacaba del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento era muy diferente al Dios gnóstico que ellos querían, al Dios de amor y misericordia, al Dios que no hace juicios. Es que nadie puede hacer juicios. Es que si Dios hace juicio es un Dios malo. Eso era lo que ellos predicaban. Y lastimosamente muchos hermanos creyeron ¿a qué? A este tipo de doctrinas. ¿Sí? Entonces, Dios aborrecía esta doctrina, lo dice en el versículo 15. La adaptación al paganismo dentro de la iglesia, la idolatría, la inmoralidad sexual, ya se le llamaba que no era pecado. El fornicar no es pecado. Y hoy en día también se está invitando este tipo de cosas en iglesias. Es que si usted vive en unión libre con una persona y se aman, listo ya, no tiene necesidad de casarse. Hermanos, sobre ese tema, se habla ahí en 1 Timoteo capítulo 4. También Timoteo, utilizado por el Espíritu Santo, va a hablar sobre este tema. Dice, predicción de la apostasía. Y es para estos tiempos postreros, porque lo dice el versículo 1. ¿Y qué se va a ver en los tiempos postreros? Aquí dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ojo el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea que estos hermanitos, si se les puede llamar hermanos, tienen cauterizada la conciencia. Están apostatando de la fe, son apóstatas. Versículo 3. ¿Y qué era lo que ellos decían en la iglesia? Aquí está. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La misma temática que estamos viendo de la iglesia de ¿qué? De Pérgamo. Prohibirá casarse. No hay necesidad de casarse. Hermanito, usted ya está casado. ¿Cuánto tiempo ya usted viviendo con la señora suya? 20, 15, no, ya está casado. Doctrina de Balaam, doctrina de los nicolaitas, y Timoteo es muy claro con esta doctrina. Entonces, si ven que hoy en día se está infiltrando la gnosis de muchas maneras, de muchas formas, hermanos, y ya lo está intentando desde el primer siglo. Cuando usted lee 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿sí? Cuando dice manifestación del hijo de pecado, también en los posteros tiempos, dice la palabra que hay algo que lo detiene. Pero dice que la manifestación del hombre de pecado ya venía del primer siglo. El hombre de pecado ya viene, el diablo ya viene intentando infiltrándose ¿en dónde? En la iglesia. Hermanos, a los apóstoles les tocó muy duro.
A los apóstoles les tocó apostasía. A los apóstoles les tocó para ser firmes en contra de esta doctrina. La doctrina estamos viendo de Balaam y de Nicolás. Entonces, la iglesia cuando tolera, justifica la inmoralidad, cuando la iglesia mezcla la fe judeocristiana con la cultura perversa de ese tiempo, en ese caso para los hermanos que vivieron en el tiempo de Pérgamo, cuando se deja mezclar, cuando la cultura domina la iglesia, hermanos, doctrina de Balaam, doctrina de Nicolás, apostasía. Si en este tiempo la iglesia contemporánea se va a dejar moldear a la cultura de este siglo, pues estamos dejando de que sucedan ese tipo de cosas. Y a Dios, dice Dios en el versículo 15, aborrece ese tipo de doctrinas. Capítulo 2, versículo 15. El Señor aborrece, mis amados, ese tipo de cosas en la iglesia. Hoy se ve mucho esto en muchas iglesias, cuando Roma, la política, otro nombre en Apocalipsis 18-19, Babilonia la Grande, se encrudece o se vuelve radical en contra de la Biblia y del Dios de la Biblia. ¿Qué pasaría? Vuelvo a hacer la pregunta. Si la Roma actual, si el sistema actual, si la política actual, si la ONU, si los grupos que mandan aquí en esta tierra, mis amados, ¿qué pasa si ellos se encrudecen en contra del cristianismo? ¿Qué pasaría? En contra de los principios bíblicos, en contra de la Biblia, ¿usted qué haría? No es que no nos metemos en política. Bueno, pero va a sentir la persecución, porque a ellos no les gustan los cristianos. Los hermanos de la iglesia primitiva sintieron esta persecución. Entonces, ¿qué pasaría? Una guerra frontal en contra del cristianismo. En este lapso hay dos opciones. ¿Qué opciones hay como cristianos para este tiempo para nosotros? Dejarnos influir por ese tipo de doctrinas en la iglesia. Esa puede ser una opción, ¿cierto? Dejarnos influir porque no queremos perder trabajos, no queremos que nos saquen de la comunidad cristiana, no queremos, no, déjenos así mejor, no queremos problemas con nadie, pero usted se va a perder de todas formas. Y la otra opción es o pelear, que esta fue la opción que tomaron los primeros cristianos en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, o pelear la buena batalla contra el sistema opresor a la fe y a la Biblia. ¿Usted cuál va a tomar? Porque como vamos, mis amados, como estamos viviendo esos tiempos varallados, quedarnos callados será una opción, o adaptarnos, ¿cierto?, a este tipo de situaciones. Hermanos, ni los judíos del primer siglo, ni los apóstoles, ni los cristianos se adaptaron a las leyes de la Roma imperial. Por eso Dios dice ahí en el versículo 16, como Dios estaba viendo esto en algunos hermanos de la iglesia, ¿de dónde? De Pérgamo, que no querían perder sus posiciones, quizás políticas, quizás importantes en la sociedad. Por eso el Señor dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro mayor argumento a la apología, a la defensa cristiana cuando lleguen este tipo de situaciones. La Biblia es el mejor arma, la apología cristiana, ¿sí? Versículo 17, para terminar. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el de maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita
escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Termino, hermanos, entonces con esta idea. El mensaje a esta carta, ¿a qué nos ayuda para nosotros? Nos ayuda a ver la sociedad y la política externa sometiendo a los hermanos de fe a la prueba de la fidelidad a Dios. ¿Usted va a ser fiel a Dios o se va a dejar someter del sistema? Eso nos enseña. Dios quiere darnos la vida eterna, ¿cierto, hermanos? Pero existe un peligro mayor: la corrupción interna dentro de la iglesia. En este contexto, los nicolaitas, en este contexto, la doctrina de Balaam, dentro del cristianismo. Y hoy operan quizás de muchas formas. ¿Volverían estas falsas enseñanzas? Termino ahí con Pablo, capítulo 6. Vamos rápidamente, hermanos, ya terminando el estudio de esta noche. Romanos, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué consejo nos da Pablo? Miren el consejo que nos da Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claro, hermanos. Y el versículo 15, me gusta lo que dice. Otra vez, una pregunta retórica. Pablo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que, mis amados, la palabra nos manda, y el consejo de Dios en esta noche es que no podemos pecar deliberadamente. Que si usted peca, ya sabe que está pecando y que debe arrepentirse, como dice el Señor ahí en Apocalipsis a los hermanos de Pérgamo: arrepiéntete antes de que llegue por ti, arrepiéntete. Sí. Un buen cristiano y una buena apología y una buena doctrina es el arrepentimiento constante cuando uno peca, ¿sí? Pero cuando usted la conciencia no le acusa, cuando está en pecado y antes más justifica el pecado, uy, eso sí es delicado. Eso se llama, según 1 Juan capítulo 5, pecado de muerte, pecado con conocimiento. Ya usted sabe que es pecado, pero no me importa, lo sigo haciendo porque puedo hacer lo que quiera, nadie me puede juzgar. Delicado. Hermanos, la iglesia primitiva vivió estas situaciones. Creo que la iglesia contemporánea también, poco a poco, Dios nos está llevando a enfrentarnos a ese tipo de situaciones. La pregunta mía es, y la reflexión para esta noche es: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Pidámosle a Dios sabiduría, porque los ejemplos bíblicos están, especialmente de los hermanos del primer siglo. A ellos les tocó vivir ese tipo de situaciones. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo, que el Señor esté con nosotros hasta su santa venida, que nosotros andemos en santidad, en arrepentimiento continuo, que nosotros estemos en paz, que el Señor nos encuentre preparados como las vírgenes prudentes para su santa venida, mis amados. Que el Señor me los bendiga, que el Señor les guarde, y gracias por la venida de ustedes en este día. Que Dios me los guarde, hermanos. Dios, con todo
con toda